que quede un poco más claro. Ahora, ¿por qué si seguimos dándole al concepto de proceso? ¿Por qué? Ya. Hay que entender que el proceso en sí es lo que yo como empresa voy a hacer. Quizás, por ejemplo, puedo tener un proceso de mantención de vehículos, puedo tener un proceso de construcción de casa, puedo tener un proceso que me asociado, por ejemplo, a la venta de comida, ya que ahora el tema de los emprendimientos por venta de comida a domicilio han aumentado mucho, ¿ya? O también, por ejemplo, lo que si quiero hacer exámenes médicos, una atención médica o atención veterinaria, cualquier cosa, yo puedo llevarlo al concepto de procesos. Y para mí, ¿por qué es importante el concepto de procesos? Porque va a definir varias cosas. La primera define qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, los recursos para poder hacerlo y los responsables para poder hacerlo. O sea, si voy a hacer pan, yo tengo que definir, por ejemplo, qué es lo que necesito para hacer pan. Necesito, por ejemplo, un espacio físico, necesito equipos, herramientas, necesito algunos insumos como harina, levadura o manteca, por ejemplo, ¿ya? Esas cosas es importante visualizarlo cuando uno tiene el concepto de proceso. Y ese es un defecto muchas veces que uno tiene como profesional, que en el fondo uno llega y aplica cosas, pero uno no ve primero en la práctica qué es lo que va a aplicar, o dónde, o qué está haciendo, ¿ya? Por eso es que cuando ayer estamos viendo un ejemplo, y también cuando hicimos, por ejemplo, el ejemplo de hacer la reja, valga la redundancia, uno, por ejemplo, define el GEMA, porque ahí empezó a ver todos los elementos y componentes que van a estar en esa tarea, ¿ya? Y de ahí la importancia de siempre ver lo que uno hace en la empresa. ¿Qué recomendación o consejo yo les doy? Es importante cuando uno llega a una empresa, llegar bien humilde, ¿ya? Y en el sentido de entender de que uno no sabe todo. O sea, uno puede tener claro la parte de seguridad, la parte legal o metodologías, pero lo que en sí hace la empresa, eso uno tiene que tener la humildad de poder pedir ayuda. Así. Ahora, los mapas y diagramas de proceso y análisis y descripción de procesos. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los mapas y diagramas de proceso, en un aspecto es como el paso a paso, pero ya en un diagrama de flujo, por ejemplo, que es algún concepto que nosotros vimos el semestre anterior en Seguridad Industrial 1 y en Taller 1, si mi memoria no falla. Ahora, los análisis y descripción de proceso vienen asociados a cómo yo analizo un proceso. Y la palabra analizar, yo siempre le he marcado como con un concepto. Cuando yo digo voy a analizar algo, debo establecer un criterio. Y de una forma u otra, la evaluación de riesgos, por ejemplo, se hace en base a un criterio. Porque yo en el fondo estoy decidiendo si voy a ver una medición, por ejemplo, de ruido y voy a definir si estoy o no bajo o sobre riesgo. ¿Estoy en situación de riesgo o no estoy en situación de riesgo? ¿Y cuál es el criterio para eso? Si yo sobrepaso un valor de la normativa. Por lo tanto, ese análisis me permite a mí poder hacer una descripción también y poder también ver cómo es el proceso en sí. Y esto que está acá, de una perspectiva inicial, es cuando uno describe el GEMA, todas las características, ¿ya? Ahora, si vamos a tener nosotros un trabajo o una labor, una serie de actividades que se hagan en un ambiente, hay que hacerse la siguiente pregunta. Los materiales asociados a aquello, si van a ser, por ejemplo, algún producto químico, automáticamente voy a tener ciertas restricciones y condiciones del ambiente de trabajo, como por ejemplo lo que es la ventilación, ¿ya? La ventilación, chicos, no tienen que pensar ustedes que es solamente inyectar aire, sino que es sacar una porción de aire contaminada y colocar una porción de aire limpia, ¿ya? Ese es el concepto de ventilación. Ahora, el concepto de proceso no es más que un grupo concreto de actividades y tareas interrelacionadas entre sí que persiguen cubrir la necesidad de los clientes, ¿ya? Acá siempre, chiquillos, cuando uno habla de proceso, va a hablar desde el concepto de cliente, y el cliente tanto interno, que va a ser alguna estructura o elementos dentro de la empresa, y un cliente externo, el cual nos va a comprar a nosotros un producto o un servicio. Por eso es importante siempre entender eso. Hay que entenderlo de la perspectiva de que es muy normal y recurrente que uno también trabaje en empresas contratistas. O sea, una empresa que le va a vender un servicio a una empresa más grande o una empresa mandante, ¿ya? Si quieren ustedes también leer algún documento extra o conocer un poco más, también les recomiendo que puedan revisar la ley 20.123, que es la ley que regula el trabajo bajo régimen de subcontratación, ¿ya? Para poder también tener un poco más de conocimiento.
La otra definición de proceso es conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas, ¿ya? Ahora, nunca se olviden de que desde el punto de vista de la seguridad, de la prevención de riesgo en sí, o de la seguridad e higiene industrial, una de las entradas es las distintas normativas de distintos cuerpos legales que a nosotros nos aplican, ¿ya? Para poder tomarlo también bien en claro de esa perspectiva. Entonces, recordemos que el proceso es la primera instancia, ¿ya? Que en el fondo son todo lo que yo hago. Ahora, el proceso luego lo definíamos nosotros en actividad, que es el grupo de acciones que persiguen un mismo fin, o son la agrupación de tareas que persiguen un mismo fin, ¿ya? Ahora, acá tenemos dos conceptos, lo que es actividad rutinaria y actividad no rutinaria. Independiente de que su nombre haga la diferencia, hay que también entenderlo de la siguiente perspectiva. Esto es lo que hago siempre, lo que hago todos los días. Pero esto es lo que yo hago de vez en cuando o cada cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, para mí una actividad rutinaria es prender el computador, ya sentarme y hacer mis tareas, distintas tareas que tengo que hacer para el día. Pero, por ejemplo, una actividad no rutinaria sería, por ejemplo, cargar de tinta la impresora, cambiar una ampolleta, cambiar, por ejemplo, las pilas del mouse, ¿ya? Que son actividades que se tienen que hacer, pero no con la frecuencia normal. Estos dos tipos de actividades vamos a tomarlas y desarrollarlas un poco más en la asignatura de taller 3, cuando tengamos que empezar a definir y establecer las distintas medidas de control. Porque, por ejemplo, para las actividades rutinarias vamos a tener que tener un procedimiento de trabajo, ¿ya? Y un análisis de tareas. Y quizás por una actividad no rutinaria vamos a tener que tener un instructivo y también un análisis de tareas. Pero cuando llegue el momento de taller 3, lo vamos a empezar ya a clarificar más. Pero de igual forma, por favor, manténganlo siempre esto como concepto. Y luego, lo que es la tarea, que en el fondo es la acción concreta aislada. Las tareas son las acciones que se realizan o también se pueden considerar como los actos para llevar a cabo una actividad. O sea, si yo no tengo claramente definidas mis tareas, no voy a poder realizar la actividad, y si no realizo la actividad, no voy a poder hacer el proceso que yo tengo y debo hacer. Pero es importante tener claro esto. Ahora, esto independiente de que uno lo pueda considerar que es para gestión de calidad, yo lo tomo desde la perspectiva que es el primer paso que yo debo hacer para poder saber cuáles son mis riesgos y cómo yo debo controlarlos. Eso es lo primero, chicos. Si ustedes no saben eso, es más complejo lo que pueda suceder. Ahora, tomando el ejemplo que vimos, por ejemplo, en taller 2, acá tengo mi proceso, que es construir reja, mis actividades, que son todos los pasos para yo poder construir la reja, y luego la tarea, que es cada uno de los pasos que tiene la actividad para poder desarrollarse, ¿ya? Ayer también salió, cuando nos juntamos un rato a la tarde, salía el concepto de, o la idea, que, ojo, no es incorrecto pensarlo, y tiene mucha lógica, de si yo puedo eliminar tareas, si yo puedo cambiar actividades, o puedo fusionar actividades, o fusionar tareas, o agregar tareas, o cortar tareas, ¿ya? Si se puede hacer, sí, pero siempre y cuando la actividad lo permita, ¿ya? Porque también hay que entender algo, las tareas, al igual que las actividades, tienen lógica, tienen que también seguir una secuencia. Es como, por ejemplo, si yo me voy a tomar un té, no me puedo primero hacer el té, o sea, no me puedo primero tomar el té y luego hacerlo, sino que tiene que tener una serie de pasos, una secuencia, y que también esta secuencia tenga y sea lógica. ¿Ya? En el fondo, a apelar un poco al sentido común, ¿ya? Que a veces cuesta un poco llevarlo a esta perspectiva. Ahora, muchos de ustedes me pueden decir, pero profe, y esto nosotros no lo sabemos. Ok, está bien, pero quizás ustedes tienen que manejar la forma o ver cómo yo defino las actividades y veo las tareas bien, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque cada tarea va a implicar varios riesgos. Por eso es importante que yo haga este análisis por todos mis procesos, todas mis actividades y todas mis tareas. Porque recuerden que, según el Código del Trabajo, en su artículo 184, es obligación del empleador controlar todos los riesgos. Entonces, si yo no defino las tareas, los riesgos asociados por cada tarea, ¿el empleador va a poder controlar todos los riesgos?
No. No. O sea, esto es lo que a mí me permite poder reconocer mis riesgos, evaluar los riesgos y luego controlar. Ahora, cuando yo veo mis actividades y veo las tareas asociadas a cada actividad y previamente hago un desglose del GEMA, lo que yo estoy viendo en el fondo, estoy haciendo, o mejor viendo, estoy identificando mis peligros. ¿Ya? No pierdan ese concepto. Cuando yo hago todo esto de acá, veo mi peligro, porque en la práctica el peligro va a ser acto, situación o condición que puede esperarse que sea la causante de un daño. O sea, que cortar el perfil yo puedo esperar que sea la causante de un daño. ¿Ya? Por eso es importante hacer este ejercicio. Ahora, lo anterior implica tres temas súper importantes. El primero es que se puede dividir las actividades en tantas tareas que casi podría llegar a ser infinita. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos que tener algo bien claro. Yo siempre he dicho que la literatura habla que toda actividad o todo proceso, perdón, puede hacerse de 5 o 7 actividades, y en cada actividad se puede hacer de 5 o 7 pasos. Ya, perfecto. ¿Eso se puede dar? Sí, pero ¿en qué ámbito? Cuando la tarea me permita hacerlo. ¿Ya? Lamentablemente van a haber ciertos elementos o ciertas tareas que es imposible hacerla en 4 pasos, en 3 pasos o en 5. Tienen que hacerse en 10, en 11 o en 12. Y eso es así, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que, en primera instancia, es definir qué tareas pueden ser críticas. O sea, de acá, ¿qué va a ser crítico y qué también va a ser crítico? En el fondo, entendiendo la criticidad bajo 2 puntos de vista. Que si esto no se realiza, no puedo hacer la tarea, por lo tanto, no puedo hacer la actividad. Y también la criticidad viene dado por los tipos de riesgo a lo que esté expuesto un trabajador, ¿ya? O sea, si tengo riesgos que cuando yo lo evalúo tienen valores altos, ¿ya? Ahí, ¿cómo se llama? Yo también tengo que tener ese concepto de crítico. Chicos, por favor, denme un segundito. Ya. Ahora, eso es el tema. Yo no puedo eliminar algo si esto va a ser crítico para poder, en el fondo, realizar la tarea y también por el control de riesgos. Ahora, lo ideal siempre es no eliminar tareas que son importantes, porque si yo elimino una tarea, por lógica muchas veces no va a estar reconociendo que es un riesgo que sea crítico. Y de ahí vamos a tener el inconveniente, ¿ya? Vamos a tener el problema para poder hacerlo. Ahora, necesario definir qué tareas pueden ser críticas para obtener resultados deseados y omitir las que entrañan poca dificultad o afectan poco a la satisfacción del cliente, ¿ya? O en el fondo puedan modificar lo que el cliente necesita. Esto de las tareas críticas también se puede aplicar a las actividades críticas y habrá procesos con poca o ninguna tarea definida en el proceso, donde solo aparezcan actividades ya sea por poca criticidad de las tareas o por nula implicación de la satisfacción del cliente. Ya, y esto nosotros, ¿cómo lo podemos ver? Muchas veces en ciertos procesos que uno realiza como empresa, hay procesos que implican tan bajo riesgo o quizás la empresa tiene la percepción de que tiene un riesgo tan bajo que no se evalúan. O sea, por ejemplo, el cambiar tinta a una impresora o en colocar las hojas a la impresora o quizás en recargar un plumón para pizarra, estos plumones recargables, por ejemplo, no implica que sea algo crítico o no implica algo más complejo. Muchas veces eso hace que no se evalúen, ¿ya? Aunque en la práctica llega un punto en que uno igual va a tener que hacerlo. Al igual que se pueden omitir tareas, se pueden omitir actividades, siempre y cuando no sean críticas o no aporten valor. O sea, yo puedo eliminar tareas acá, siempre y cuando el que yo lo elimine no me afecte mi actividad y el que yo lo elimine no me afecte el que no reconozca un riesgo o que no pueda reconocer un riesgo, el cual puede ser crítico y deba sí o sí ser controlado, ¿ya? Para poder tomarlo también de ese concepto. Bueno, el segundo, la complejidad, a lo que nos puede llevar no solo el proceso sencillo del desayuno, sino la actividad, por ejemplo, para un café, no son solo las tareas asociadas, sino que por la relación de estas tareas con otra actividad de procesos.
y por el hecho de que los procesos deben ser definibles, repetibles y predecibles. Ya, chicos, por favor, que me están hablando de mi... Ya, chicos, disculpen que era mi jefatura. Ya, ahora, eso es importante. Yo puedo eliminar también dependiendo de la complejidad y la relación que tengan las tareas con otras actividades. Me explico. Yo no, por ejemplo, no puedo eliminar cortar el perfil, porque si elimino cortar el perfil, no voy a tener que fierro preparar y tampoco voy a tener el material para poder soldar el marco. Por lo tanto, esta actividad no se puede eliminar, ¿ya? Para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Ahora, los procesos deben ser definibles, repetibles y predecibles. O sea, yo debo definir claramente mi proceso. O sea, si por ejemplo mi proceso de venta de pan implica, o sea, el propósito que yo tengo como empresa es vender pan, uno de mis propósitos es fabricar pan. Por lo tanto, yo debo definir que el proceso de fabricar pan es la base para poder hacer todo lo demás. Ahora, ¿debe ser repetible? Claro, debe ser repetible en el sentido de que si yo lo tengo que hacer todos los días, debo yo poder tener todo para repetirlo todos los días. Y predecible en el sentido de que uno ya tiene que darse cuenta de que cada cierto intertanto de tiempo, por ejemplo, voy a tener que tener los insumos, tengo que tener las materias primas, tengo que hacer revisión y mantención de equipos, entre otros, ¿ya? Esto es, por ejemplo, también si, por ejemplo, uno tiene un supermercado pequeño, un mini market, o vende, por ejemplo, productos en una feria libre. Yo debo, por ejemplo, predecir también qué necesito yo para vender o cada cuánto se me va a acabar para poder ir reponiendo y tener productos para la venta, por ejemplo. También puede ser también aquello. Ya, y este solo están los requisitos implícitos de los clientes que no tienen por qué indicarlos. O sea, muchas veces, por ejemplo, si a ti como empresa te contratan para que tú hagas las mantenciones de la red eléctrica, ¿qué van a esperar la empresa que contrata eso? Que tú hagas bien el trabajo, que hagas el trabajo como corresponde. Y al ser implícito, muchas veces no se dice de palabra, pero se da a entender aquello. Ahora, ya tenemos otra característica importante a la hora de definir los procesos, que son los requisitos del cliente, ¿ya? Y acá tenemos que hacer también la separación en los clientes internos, también como en los clientes externos. O sea, por ejemplo, yo necesito hacer una reparación de un equipo. Y en ese caso, un cliente para mí interno sería la persona a la cual yo después tengo que entregarle el vehículo ya reparado para que pueda hacer la verificación. Eso es importante también tener en cuenta, de que para cuando yo quiera hacer eso, también debo definir los parámetros que él tiene para poder recibir algo, ¿ya? Y para en el fondo que el proceso no pare, continúe. Tenemos aquellos que nos indica el cliente. No hay problema con eso. Ya, y lo implícito, o sea, lo explícito de los clientes nos indica al realizar el pedido de producto o servicio, por ejemplo, cantidad, plazo de entrega, y lo implícito del cliente son aquellos que nos indica el cliente, pero que él da por hecho que se van a cumplir. O sea, muchas veces el error que se comete con esto es que no se dicen ciertas cosas, ¿ya? Y también se dan cosas por hecho, ¿ya? Y el dar cosas por hecho en temas de seguridad es lo más malo que puede existir. Me explico. Yo no puedo dar por hecho, por ejemplo, de que una empresa paga las remuneraciones, paga los sueldos. Yo no puedo dar por hecho aquello. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Exigir que me muestren un medio de prueba. O sea, por ejemplo, la copia de las liquidaciones de sueldo. Y eso a nosotros nos importa en un punto, ¿ya? Pero eso vamos a ver un poco más adelante y en otra asignatura, ¿ya? Para poder demostrar ciertas cosas cuando se trabajan bajo régimen de subcontratación. No es tema de ahora. Ahora, el primer principio de la gestión por proceso es que todos los procesos de la organización deben ir orientados hacia el cliente y su satisfacción.
Y como hemos visto, su satisfacción queda definida al conocer y satisfacer sus necesidades, requisitos implícitos, explícitos y expectativas, ¿ya? Ahora, la pregunta al millón, nosotros en esto, ¿cómo nos afecta? ¿Ya? Y nosotros, ¿cómo lo vemos desde la perspectiva de la seguridad? Nosotros también cuando vemos el concepto de cliente interno, que es un área de la empresa o organización que requiere tener un producto o servicio. Por lo tanto, si empiezan a ocurrir accidentes, empiezan a haber problemas con las medidas de control, muchas veces esa área de la empresa no va a poder realizar un proceso y actividades que para ti son importantes. Por lo tanto, si ellos empiezan a tener esa implicancia o problemas, va a tener que también tomarlo otra persona, ¿ya? O en el fondo también eso va a requerir demoras y retrasos en los tiempos, y eso es lo que nosotros no queremos. Seguimos con los principios, ver el segundo, que nos indica que el personal de la empresa es el pilar diferenciador de la organización, ¿ya? O sea, muchas empresas contratan a ciertas empresas porque el personal que tiene ciertas características y atributos que hacen que el trabajo sea bueno, ¿ya? Que en el fondo es lo que también se busca. Y eso es lo que hace la diferencia en la organización. Cuando uno habla de organización, chiquillo, muchas veces uno habla o dice el concepto empresa, y eso, el concepto de empresa para mí es algo incompleto, porque habla del nombre, habla de los equipos, herramientas y lo que hace. Cuando uno habla de organización, es todo lo anterior más las personas que están trabajando en la empresa. Y ese concepto de organización hace que en el fondo las personas que trabajen no se vean como números, ¿ya? Que en el fondo uno sepa con quién está trabajando y qué se está haciendo, que es también lo bien importante. Bueno, estamos en la era de conocimiento y el know-how, ¿ya? Y es precisamente lo que va a valorar las organizaciones, porque cada organización tiene un atributo, una característica que la diferencia de otras, ¿ya? Los productos se copian, pero la capacidad de innovar e idear productos nuevos, no. Y acá a nosotros esto nos aplica algo bien complejo, porque nosotros muchas veces vamos a tener que innovar, vamos a tener que ver ciertos elementos o actividades para hacer, pero en temas de seguridad. O sea, por ejemplo, cómo yo logro que un trabajador aprenda algo o cómo lo logro capacitar cuando a veces tenemos dificultades o temas de tiempo. ¿Ya? De ahí vienen varias cosas que vamos a ver ya en las medidas de control. Las medidas de control, yo sé que para ustedes son lo de PP, los procedimientos, alguna protección o equipo. Pero uno también cuando habla de medidas de control va a hablar también de medidas de control a nivel de organización. O sea, que la organización que establece ya como medidas de control, por ejemplo. Y eso es muy aplicable al caso de alcohol y drogas, por ejemplo, ¿ya? O sea, se toman medidas de control para todos en igual en ciertos periodos de tiempo. Como por ejemplo el tema de los alcoholes. ¿Ya? Eso también es importante. Ahora tenemos definido 4 de los 5 partes de las que consta un proceso. Tenemos la entrada a través de los requisitos del cliente, la actividad y tarea, los recursos necesarios para realizar la actividad y las tareas y las salidas del proceso, que son los productos o servicios prestados buscando la satisfacción del cliente. Solo nos quedan los controles a los que debemos someter el proceso. Y acá tenemos el punto clave, control. Yo sé que las medidas de control no las hemos estado trabajando ahora, ¿ya? Y yo sé que le he dicho hasta el cansancio, o sea, de mí para usted, que yo le he repetido de manera así a modo taladro, de que lo vamos a ver en taller 3. Y tiene que tener esa lógica, porque yo necesito que entendamos bien el proceso de evaluación de riesgo para poder definir los controles, ¿ya? Ahora, el control desde el punto de vista del proceso tiene una primera implicancia. Primero, es ver que el producto salga con las características de atributo que éste tiene que tener, que en el fondo sea lo que el cliente necesita. Pero segundo, ya empieza a aparecer otra figura, que es el famoso concepto del control operacional. ¿Ya? Y el control operacional, chiquillo, si lo llevamos o lo relacionamos un poco con la parte de implementación y operación del sistema de gestión que está moviendo la unidad de seguridad industrial, en el punto, no me recuerdo específicamente el punto, lo que es control operacional, que habla del control de la operación en sí, de los procesos para lograr algo, pero nosotros también debemos tener el cuidado de ver cómo hacemos un control de los riesgos, cómo yo controlo nuestros riesgos, ¿ya? Para poder también tener eso bien claro. Y ahí viene la importancia. Si yo no hago un control de riesgos o no hago un control de la operación, es porque en la práctica quizás ni siquiera tengo definidos los controles. Y una de las buenas formas de ver los controles es analizando esto por cada uno de mis procesos, ¿ya?
pero también analizando los distintos componentes del GEMA que están dentro del proceso, ¿ya? Para nunca olvidarnos de aquello. O sea, todo lo que hemos hablado, chiquillos, redunda en esto. Que esto, y más la evaluación de riesgo, va a ser el pilar base para poder hacer y definir medidas de control. Ahora, esto, sí, pero acá hay un punto que no hemos nombrado, que son las leyes. Y recuerden que los requisitos legales y otros, y lo que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo, es la base principal para poder planificar todas mis actividades en temas de control de riesgo. Bueno, los controles de los procesos deben definirse para cada tarea y actividad dependiendo de lo crítico que sea para el resultado de ese proceso y la satisfacción del cliente. Ojo, los controles de los procesos deben definirse para cada tarea. Por lo tanto, si yo defino mi tarea y defino los riesgos para cada tarea, automáticamente voy a tener que también tener las medidas de control para cada tarea. ¿Ya? Por eso es importante que nos demos cuenta que dentro de las tareas siempre vamos a tener una o dos que van a ser altamente o van a tener van a ser más críticas y van a requerir más controles, ¿ya? Para poder también verlo desde esa perspectiva. Ya. Lo otro, las partes que debemos tener en cuenta para definir un proceso, ¿ya? Y acá viene también lo importante. Yo siempre hablo y he dicho mucho del concepto iterativo. Me explico. Yo evalúo un riesgo, lo controlo y nuevamente lo vuelvo a evaluar para ver si la medida de control está funcionando. ¿Ya? Y acá nosotros también tenemos que darnos cuenta de que quizás yo estoy definiendo un proceso, pero ese proceso está incompleto. O quizás no está definido completamente. O quizás estoy tomando una tarea que es una actividad, o una actividad que es una tarea, o no estoy contemplando todas las tareas dentro de una actividad. Por lo tanto, es como el primer trabajo que uno hace, definir los procesos, definir todo hasta que uno llega a algo concreto y eso es lo que uno va sometiendo a las distintas evaluaciones. Ahora, grupo, tarea, actividad relacionada entre sí que persiguen cubrir la necesidad de los clientes, ya es el concepto de proceso que vamos a tener nosotros, pero primero debemos tener la entrada del proceso o la entrada al proceso, que es un proceso anterior y requisito, necesidad o expectativa del cliente. Ya, quizás, por ejemplo, para yo poder hacer pan, depende de un proceso anterior, que es lo que es compra. Compra y adquisición de un producto y servicio. Ya, por ejemplo, un requisito podría ser las distintas leyes. Y una ley que aplica mucho a aquello es lo que corresponde al manejo manual de cargas. O sea que si el saco de harina pesa sobre 25 kilos, yo no puedo manipularlo solo o de manera manual. Tiene que ser con medios mecánicos. O sea, van a haber ciertos elementos legales que para mí van a ser un requisito que yo debo cumplir. ¿Ya? Los recursos necesarios, que son recursos técnicos y humanos, tanto internos como externos. Los controles, ¿ya? Que son los necesarios para someter a las tareas y actividades para garantizar la satisfacción del cliente, ¿ya? Y también desde la perspectiva nuestra para dar un cumplimiento a las distintas leyes y también cumplir con algo principal, que es la obligación del empleador, implementar todas las medidas de control para el control de los riesgos, ¿ya? Y la salida, que quizás mi salida va a ser un producto, un servicio, o también va a ser un proceso o ese elemento de mi salida va a participar en otro proceso. Bueno, la identificación de los procesos debe quedar documentada y ya sea mediante un documento con texto, matrices, diagramas, flujograma, etcétera, o combinación de esto. Ya lo que son los diagramas PERT, eso pertenece a lo que es evaluación y formulación de proyectos, que es una asignatura a nivel de ingeniería, ¿ya? Y también se trabaja en nivel técnico, pero bajo unas restricciones, ¿ya? En otra carrera. Más adelante, si tenemos tiempo, les puedo explicar los diagramas PERT y los diagramas CTM, ¿ya? PERT y CPM, ¿ya? O PCTM, el nombre más correcto. Pero eso tendrá que ser más adelante y ya va para el próximo año, porque no es ámbito del curso nuestro. Ahora, finalmente, una vez definido todos los procesos, se establece la relación entre estos y se obtiene el mapa de procesos. Estos procesos se deben agrupar en estratégicos, productivo clave y de soporte, ¿ya? Esto es importante. Cuando yo defino los 3 macrogrupos de procesos, estoy definiendo áreas, por lo tanto, ya empiezo a separar la cajita negra de procesos en las distintas áreas de la empresa y empiezo a tener una visión global de lo que ellos hacen, ¿ya? Para poder tenerlo bien claro. Ahora, el enfoque de procesos, nunca se olviden de esto. Yo defino la área
defino el mapa de procesos para dicha área, luego tomo los procesos, que en el fondo el mapa de procesos es el conjunto de todos los procesos, de cada proceso veo las actividades y de cada actividad veo la o las tareas. ¿Para qué? Para en esta parte hacer la identificación, o sea, en el fondo reconocer los riesgos, evaluar los riesgos y aplicar una medida de control tanto en la tarea como en el ambiente donde se ejecuta la tarea. O sea, si nos damos cuenta, todo lo anterior radica y rebunda en esto. En que a mí me permita poder tomar todos los pasos de la tarea y poder hacer la evaluación de riesgo de cada uno de los pasos, para poder tomarlo bien en cuenta. Bueno, lo anterior, lo que se deriva de acá, es esto: cliente-cliente, los procesos estratégicos, operativo y de apoyo, ¿ya? Y la experiencia que me dice que el proceso operativo, como el proceso que está directamente ligado a la realización del producto, es lo que siempre casi va a tener mayores controles, tanto en cómo se hace el producto como en temas de seguridad, ¿ya? Para poder tomarlo también en cuenta de aquello. Luego tengo el mapa de proceso, ya que en el fondo puedo tomar este de acá y ver todos los procesos que tiene el macroproceso o el proceso más grande de operación o realizar un producto, ¿ya? Para poder tomarlo también en cuenta, que son a veces procesos en esta forma o procesos en cascada. La definición de cada uno de los procesos, de los macroprocesos, ¿ya? Y luego esto de acá es importante para poder definir las distintas áreas, ¿ya? Esto siempre es chiquillo importante porque después cuando uno empieza a hacer sistemas de gestión, uno define áreas y ya empieza a hacerle evaluaciones de riesgo, por ejemplo, para esta área, para esta área, para esta área. Cuando uno quiere hacer planes o programas de plan y programa de capacitación, en este caso mejor programa y planes, ya uno lo hace también para cada área, porque si nos damos cuenta, la parte administrativa o la parte de administración de una empresa no va a tener los mismos riesgos que quizás la área de la empresa que hace un producto o servicio. Por lo tanto, van a haber diferencias, ¿ya? Y van a haber diferencias en los riesgos y en el control de riesgos. Por eso es importante a veces separar esto, ¿ya? Y también para ver cómo vamos a hacer el enfoque de entregar, por ejemplo, los distintos recursos a la hora de poder hacer actividades. No piensen ustedes que el recurso solamente va a ser dinero, sino que también va a ser infraestructura y también va a ser el recurso humano, lo que es la persona, lo que es la gente, ¿ya? O sea, personas y trabajadores. Cuando uno habla de gente, no me gusta mucho eso, suena como raro. Ahora, la identificación y selección de los procesos o formar parte de la estructura del proceso no debe ser algo trivial y deben hacer de una reflexión acerca de las actividades que se desarrollan en la organización y de cómo éstas influyen y se orientan hacia la consecución de los resultados. O sea, todas las actividades y procesos de actividades que yo realizo como empresa no deben hacerse porque yo creo que son así, sino que debo enfocarlo en por qué estos están de esta manera y por qué estos tienen que hacerse así. Ahora, ¿cuáles son los principales factores para la identificación y selección de los procesos? Tenemos estos varios. Pero a mí, ¿cuál me gusta o cuáles son los que yo siento que son muy relevantes para los temas de seguridad? Primero, cumplimiento de los requisitos legales, peligros y riesgos, no solamente porque los voy a tener dentro de todo trabajo o actividad que yo haga, sino que también van a haber ciertos temas asociados a cumplir o tener un cumplimiento de los requisitos legales. Eso es importante tener. Quizá yo debo tener, por ejemplo, una medida de control que es realizarle un examen a un trabajador y yo al tener eso estoy dando cumplimiento al código del trabajo. ¿En qué sentido? Si yo realizo un examen al trabajador y el examen me dice que es apto, yo estoy verificando que el trabajador tenga la actitud de salud para poder realizar un trabajo o tarea, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, lo que es la criticidad de las actividades, que en el fondo si tengo riesgos de alto valor o altamente críticos que pueden generar un accidente fatal o grave o una lesión bastante compleja, va a ser bastante crítico. O sea, de los 6 principales factores para identificar y seleccionar procesos, en la práctica tengo 3 que van muy relacionados a lo que es los temas de seguridad. O sea, prácticamente es casi 50%. Ahora, acá, por ejemplo, tengo ya un mapa de procesos, ¿ya? ¿Pero para qué? Para poder fabricar o poder elaborar pan, elaborar pancito, ¿ya? Disculpe que utilice mucho el ejemplo del pan, pero es que es algo muy común y de hecho es el alimento que más se vende en Chile, así que es algo que todos conocemos. Ahora, el operativo en sí
es lo que se dedica a hacer todo lo que es el pan, completo, ¿ya? Pero fíjense que el estratégico tiene que ver, por ejemplo, investigación de mercado, que en el fondo se van a ver qué tipo de pan se está vendiendo, comprando más o que la gente más consume, ¿ya? Y más de que investigación más desarrollo, ¿ya? Planificación estratégica o planificar ciertas actividades, ya lo que es apoyo, lo que es mantenimiento, mantenimiento de todo lo que es la parte de operación, por ejemplo, y también se puede tomar como lo que es capacitación muchas veces. Ya en algunas empresas toman todo lo que es el recurso humano como su proceso estratégico, como que es uno de los elementos más importantes, ¿ya? Y en otras empresas también lo van a considerar en la parte de apoyo. No está malo, ojo, no está malo, pero también va entendiéndose de lo que yo necesito tener en mi empresa. Ahora, lo operativo, esto es todo lo que en el fondo hace el trabajo. Por ejemplo, lo que es el mezclado, en este caso, cuáles son el proceso de mezclado, cuáles son las actividades para hacer el mezclado del pan y cuáles son las tareas de cada actividad. Cuando yo defino mi proceso, es la primera instancia para definir actividades y tareas, ¿ya? Y en el fondo, recuerden que la tarea es lo que se reconoce sus riesgos para luego poder evaluarlos. Acá también tenemos otro ejemplo ¿ya? De mapa de proceso, ¿ya? Que en este caso puede ser, por ejemplo, aplicado a cualquier fabricación de algún producto, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, esto no tiene quizás un nivel de detalle como este, ¿ya? Y es como un proceso ejemplo. Ahora, el nivel de detalle de esto o cuánto proceso operativo voy a definir yo va a depender de cómo lo veamos como organización también y de lo crítico que ésta sea en sus trabajos, en sus tareas. Ya, el nivel de detalle de los mapas de proceso dependerá del tamaño de la propia organización y de la complejidad de sus actividades. Y esto también es aplicable a cuando nosotros fabricamos o confeccionamos un sistema de gestión. Ya que el sistema de gestión, el volumen que éste tenga, va a ser de qué depende del tamaño de la organización, ¿ya? Y de la complejidad de sus actividades. En este sentido, es importante alcanzar un adecuado punto de equilibrio entre la facilidad de interpretación del mapa o los mapas de proceso y el contenido de información, o sea, que el mapa de procesos que yo construya no sea extremadamente complejo de poder leer e interpretar. Si ese es el punto, chiquillo, lo que nosotros hagamos tiene que entenderse de que sea que se pueda realizar. ¿Ya? Eso es lo importante que ustedes tengan, que se pueda realizar y también que se pueda entender y leer de manera más sencilla. Ahora, por un lado, los mapas de procesos excesivamente detallados pueden contener mucha información, pero presentar dificultad para el entendimiento de la estructura de procesos. ¿Ya? Es lo que yo recién estaba explicando. Ahora, descripción de los procesos, ¿ya? En primera instancia, el mapa permite identificar, viendo el tema de cómo estos interactúan entre sí, ¿ya? Y cómo estos interactúan, pero van transformando las entradas en salidas. Ahora, tiene también la finalidad de determinar los criterios y métodos para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se lleven a cabo de manera eficaz. O sea, cuando yo describo el proceso, desde la perspectiva nuestra, tiene un objetivo, una finalidad de que nosotros podamos controlar o aplicar medidas de control a los distintos riesgos presentes, ¿ya? Para que en el fondo evitar o minimizar una consecuencia. Y esto implica que la descripción de un proceso debe centrarse en las actividades, así como todas aquellas características relevantes que permitan el control de las mismas y la gestión del proceso. La descripción de la actividad de un proceso se puede llevar a cabo a través de un diagrama, donde se pueden presentar o representar esta actividad de manera gráfica e interrelacionada entre sí, y estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, ¿ya? Ahora tenemos una estructura básica, por ejemplo, para hacer un diagrama, que es lo que tenemos acá, ya que esto también nosotros lo revisamos un poco en lo que corresponde a taller 1 y lo que corresponde a seguridad industrial 1. Acá también tenemos un ejemplo de diagrama, ¿ya? Donde tenemos un inicio y un fin, y tenemos toda una serie de pasos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un documento, ¿ya? En este caso ejemplo, no hay base de datos, ¿ya? Cuando uno habla de base de datos es por lo general cuando tenemos que hacer un proceso un poco distinto, como quizás algo relacionado, por ejemplo, con recursos humanos, ¿ya? Para poder también tomar esa perspectiva. Bueno, descripción de las características propias del proceso, ficha de proceso, que esto es una perspectiva. Ahora, nosotros podemos hacer ficha de proceso, sí, pero no solamente entendiendo que
no solamente para nosotros es como un soporte de información, ¿ya? Para poder tener características relevantes del control de la actividad, sino que también entenderlo, como por ejemplo, este proceso tiene estos riesgos, o estos son los riesgos críticos del proceso, estos son los controles críticos para esos riesgos críticos del proceso, estos son todos los elementos que interactúan en el proceso, ¿ya? Por eso es importante entender que esta ficha también nos puede ayudar a facilitar la información para ciertos elementos. Bueno, la información incluida, ¿ya? Esto también viene asociado un poco más a calidad, ¿ya? Y uno también tiene que ver en el fondo cómo esto también uno lo adecua a los temas de seguridad. O sea, yo acá le colocaba en realidad todo lo relacionado a qué cosa, a los riesgos, a las medidas de control, a los distintos componentes del GEMA, ¿ya? Y también los accidentes potenciales que pudiesen ocurrir. Y también, un ejemplo un poco más sencillo, el diagrama de proceso, que son las actividades, y las fichas de proceso, que son las características, ¿ya? Que esto es también un tema o un punto importante. Ya, chicos, esto ha sido la clase del